Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Mozo. Señor presidente, viene a mi memoria una famosa frase que dijo un ex legislador nacional por Mendoza, que luego se inmortalizó como el teorema de Baglini, que decía que la responsabilidad en las declaraciones políticas es inversamente proporcional a la cercanía del poder. Es decir, mientras más lejos estoy de ser gobierno, más puedo prometer o más irresponsable puedo ser en las promesas. Y ese teorema de Baglini tiene un corolario que dice más o menos así, como que cuando soy gobierno no hago lo que decía cuando era oposición. Y esto lo traigo a cuenta porque en la dinámica oposición-gobierno que nos tocó entre el periodo 2015-2019 y el que ha comenzado ahora, ambos signos políticos, ambos gobiernos, se criticaban una cosa, pero cuando llegaban al poder hicieron otra. Y hoy nos toca analizar lo del presidente Alberto Fernández. Entonces, en este contexto donde ha habido una brutal transferencia de recursos que antes de ser gobierno hubiera sido el ajuste salvaje, ahora es una corrección necesaria, pero de un día para otro los argentinos nos amanecimos con un 30% menos de riqueza en nuestros bolsillos. Entonces, creo que en este contexto donde de vuelta nosotros, los ciudadanos del interior, vamos a pagar el costo fiscal con una transferencia abusiva, impresionante y alevosa al AMBA y al conurbano bonaerense, como siempre sucede, es en este contexto donde se enmarca lo que hoy nos trae a discutir y a analizar las dos leyes necesarias para poder tener la herramienta impositiva y que el Estado mendocino se financie. Cuando decía esto de la dicotomía entre la declaración, de acuerdo a si se está en el gobierno o la oposición, también me viene a cuento a mí que hace poco, en el departamento de San Rafael, la ordenanza tarifaria se aumentó un 40%. Entonces digo, podemos criticar el 34% que acá se está... Diputado, me pide una interrupción la diputada Papanel. Me gustaría que me deje terminar la frase y le dejo. Acá se está hablando de un aumento en promedio generalizado del 34%, pero bueno, los comprovincianos de San Rafael aumentaron el 40% en su Consejo Deliberante. Digo, no le quiero traer ninguna discusión, y ahora le dejo la aclaración, pero digo, creo que tenemos que ser coherentes y tener la misma vara para juzgar cuando es ajustazo o cuando es corrección necesaria. Le concedo la interrupción. Gracias, señor presidente. No, yo solamente quiero aclarar, estamos hablando cualquier barbaridad. Gracias, señor presidente. Sigue la palabra el diputado Mozo. Peina. Acepto la invitación que me hace la diputada Paponet, para cuando quiera me dé una lección de tarifaria municipal. Pero digo, más allá de no pretender comparar, sino decir, usamos un concepto para una cosa y otro para la otra. Entonces, de vuelta, en algunas cosas es ajustazo salvaje y en otras es corrección o actualización. Creo que hay que decir las cosas como son y usar el mismo léxico para todo. Decía que en este contexto es que se tiene que circunscribir el análisis y la discusión de estas dos leyes que nos traen a nosotros acá a este recinto. Se han dicho y se han vertido opiniones respecto a la baja del gasto público que yo las comparto. Es decir, creo que la política y el Estado deben dar señales y me parece muy importante. Tan importante como cuando se cesantea a legisladores aprietapolicías que están ocupando lugares en la administración pública y sin embargo no he escuchado a los diputados de ese partido, al cual pertenece este legislador aprietapolicías, decir nada al respecto.
Pero más allá de poner el énfasis en la baja del gasto, yo quiero traer acá al recinto, y con el dolor de lo que nos sucedió hace una semana, que nos perdimos como provincia una oportunidad del desarrollo. El diputado Vadillo pedía una interrupción. No, pero déjeme terminar una idea, me están interrumpiendo. Es mi primer discurso, diputado Vadillo. Bueno, no tiene todavía autorizada la interrupción. Termine, diputado Mozo. No. El tema del diputado Vadillo con la educación está quisquilloso. Ayer también lo cruzó al senador Pérez, así que le voy a permitir la interrupción. De decir cualquier cosa en cualquier momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Sigue la palabra el diputado Mozo. Gracias, señor presidente. No tengo problema en mencionar que hablaba del senador Romano, y creo que una de las peores cosas que puede ocurrir desde la política es el abuso de la autoridad, y hacerlo con un servidor público como es un policía, como también lo es cuando a un maestro lo aprietan, o cuando en los hospitales públicos... Diputado, le voy a pedir bueno, lo quiero terminar de decir, señor presidente. que nos concordamos al tema. Bueno, voy a dar aclaraciones a todo el mundo. Bueno, no, yo lo que quiero terminar de decir es que le hemos puesto el énfasis a la baja del gasto público, que comparto. Es más, la presidenta de mi bloque ha hecho una encendida defensa de la postura histórica del Partido Demócrata respecto a un impuesto tan regresivo y distorsivo como es el impuesto a los sellos, que grava a la manifestación de una transacción cuando ésta se exterioriza, pero no va sobre un hecho imponible de una manifestación de la renta o una operación económica, que además alienta a la informalidad, y además tiene una inducción a la litigiosidad con el tema de, al no formalizar los contratos, todo esto generalmente terminan en juicios. Pero decía, hace una semana atrás nos perdimos como provincia la oportunidad de ser un vector de desarrollo importantísimo. Yo hoy abro un diario de San Juan y veo que hay 150 millones de pesos que el fideicomiso Gualcamayo, del proyecto Gualcamayo, le va a transferir al departamento de Hachal para obras de optimización de riego. La verdad yo no sé si es casi una tomada de pelo de los hermanos sanjuaninos, pero veo eso y digo, ahí estaba la cuestión, en generar más recursos para esta provincia que cada vez se empobrece más, y como muchas veces se ha señalado, o nos faltan actividades económicas o nos van a sobrar mendocinos. Entonces, en ese contexto es que de una enorme, brutal y salvaje transferencia de recursos de la nación, chupándola del interior a las provincias, acá nos mandan una ley donde, haciendo honor a un consenso fiscal que se abandonó, se decide mantener esa senda. Una senda de la convergencia fiscal entre todas las provincias, donde íbamos a ir a tasas progresivamente en baja en ingresos brutos. Hoy está detenido, pero a diferencia de otras provincias, Mendoza decidió no hacerlo. Entonces esto creo que es destacable. Y por último, lo quiero decir, estamos en el inicio o en el primer ejercicio de un gobierno, y creo que a ningún gobierno que se inicia se le puede negar una herramienta o un set de herramientas económicas impositivas como las que hoy nos traen a este recinto y como la que vamos a tratar probablemente en febrero, que es el presupuesto. Con lo cual, más allá de mi convicción respecto a la regresividad de este impuesto distorsivo como es impuesto a los sellos, yo voy a acompañar esta propuesta. Le voy a dar esta vez la derecha a las autoridades impositivas y al gobernador de decirle, miren, a pesar de mi convicción, yo le voy a dar la herramienta para que usted recaude. Ahora, quiero también el compromiso de que cuando nos sentemos este año a analizar el presupuesto y la impositiva del año que viene, podamos tener la posibilidad de ir hacia una reducción gradual para la desaparición en el tiempo de este impuesto tan distorsivo. Y por último, así como yo, a pesar de esta postura histórica y mi convicción, estoy votando esta herramienta que necesita este gobernador, también invito
a la bancada peronista para que apruebe el presupuesto y le otorgue a este gobierno que inició la herramienta que necesita para gobernar. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra. Aprobado. Capítulo 9, artículo 13. En consideración, aprobado. El título segundo está el capítulo primero, que está el artículo 14, que el diputado Mozo había pedido una interrupción. Tiene la palabra el diputado Mozo. Ahí está. Señor presidente, en las modificaciones al Código Fiscal, ayer en la reunión que tuvimos de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, receptamos una inquietud de muchas plataformas de comercio electrónico que están en la provincia, dedicadas a la venta de tickets electrónicos, a la intermediación entre sistemas de transporte, a la intermediación como marketplace en el mercado vitivinícola. Es decir, hay más de, en el sector turismo, en el sector de créditos, hay más de 10 plataformas con origen mendocino que están operando acá y puntualmente lo que se plantea como una inquietud que apareció en el sector era la posibilidad de incorporarlas en el Código Fiscal como comisionistas a los efectos de que el hecho imponible luego que se grave sea la comisión y no la totalidad de la venta. Entonces, puntualmente la propuesta que ha sido receptada por las autoridades de ATM implica modificar la redacción del primer párrafo del artículo 178 del Código Fiscal, que lo paso a leer a los efectos que se tome su versión taquigráfica. Autorizado. Gracias, señor presidente. Entonces, el primer párrafo del artículo 178 del Código Fiscal de la provincia quedaría redactado de esta manera. Para las operaciones efectuadas por comisionistas, consignatarios, mandatarios, corredores, representantes y o cualquier otro tipo de operaciones análoga, cualquiera sea el medio utilizado, entre paréntesis, físico, electrónico por medio de plataformas digitales, se cierra paréntesis, cuando actúen por cuenta y nombre de terceros, la base imponible estará dada por la diferencia entre los ingresos del periodo fiscal y los importes que corresponden en el mismo a sus comitentes. Esta es la modificación propuesta, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Gómez. Gracias, señor presidente. Más allá de que lo hemos expresado, reitero nuevamente que quede debida constancia de que el bloque en su totalidad va a votar de manera negativa ambas leyes. Eso le pido, por favor, que quede. Sí, ha quedado claro. Seguimos por secretaría tomando votación. Bien, retomando entonces el artículo 14 con las modificaciones propuestas por el diputado Mozo. Diputado Mozo. Sí, olvidé decir que quedaría como el inciso D del artículo 178, eso es lo que me faltó decir. Perfecto. El inciso D del artículo 14 de esta ley es el impacto sobre el primer párrafo del 178 del Código Fiscal. Gracias. Perfecto. Seguimos. En consideración, aprobado.